Inicio a nuestra sesión. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del curso de Física General uno. Y bueno, pues vamos a empezar haciendo lo que corresponde, que es básicamente leer las orientaciones académicas que están relacionadas con nuestro curso. De las orientaciones académicas solamente voy a leer lo más importante, que es un poco como la evaluación, la metodología y cómo están distribuidas algunas actividades a lo largo del curso. Dicho sea de paso, también, bueno, pues les envié previamente un calendario con las actividades que son de índole obligatorio, hacer conexión. Y no está de más recordarles que esas actividades que son de índole obligatorio en cuanto a conexión, deben de contar con cámara y micrófono para poder participar de esas actividades. ¿Ok? Asimismo, les recuerdo que es sumamente importante que antes de entregar cualquier actividad, lean la rúbrica para saber qué es lo que se les va a evaluar y no entreguen las cosas con algunas partes faltantes y pierdan puntos en esos elementos de una manera absurda. ¿Ok? Bueno, pues básicamente este es la orientación académica. No sé si la pueden ver. Sí, profe, sí se ve. Ok, perfecto. Y bueno, como ustedes saben, es pues el curso de física uno de 3 créditos de código 03475 de un grado académico de bachillerato en modalidad avanzada de virtualidad. Este es el nombre de la encargada de cátedra, que es Diana Herrero Villarreal, y aquí está el correo para cualquier consulta que tengan a ella. Generalmente, recuerden seguir los procesos administrativos si ustedes tienen alguna duda o alguna situación en la cual no se encuentren conformes con la calificación o alguna situación que pues efectivamente consideran que no pueden tratar con mi persona. Entonces, pues pueden servirse a escribirle a Diana Herrero, ¿verdad? Y igualmente también recordarles que, bueno, pues hay un sistema de apelaciones que es donde ustedes deben de elevar sus consultas o sus apelaciones relacionadas con alguna calificación obtenida. Dicho esto, bueno, pues vamos a pasar a lo que nos corresponde o a lo que más ustedes le hacen énfasis a la asignatura, que bueno, básicamente vamos a ver, bueno, pues efectivamente capítulo uno, ¿verdad? Que son vectores, capítulo 2 que es todo lo de cinemática, y el capítulo 3 también. El capítulo 2 es el movimiento en una única dimensión y el capítulo, básicamente 3 ya abarca 2 dimensiones. Capítulo 4 y 5 son leyes de Newton, 6 y 7 trabajo y energía. Y por último, capítulo 8 que es cantidad de movimiento e impulso, que sería como lo último que estaremos viendo. ¿Ok? Con respecto vamos a ver, a la metodología, bueno, pues es muy sencillo. En este caso, pues lo que vamos a hacer es tener una conexión que no es obligatoria esta videotutoría. Ok, yo generalmente también les facilito con anticipación las presentaciones con las que vamos a trabajar y vamos a efectivamente pues ir dando como una explicación de los temas que están ahí plasmados a lo largo de los capítulos y posteriormente, si nos da tiempo, pues vamos a intentar como ir resolviendo ejercicios en cada uno em, de los módulos que estamos viendo o de las secciones que están dentro de los capítulos para que a ustedes se les facilite pues el estudio. Mi recomendación es que pues efectivamente lleven el estudio al día y que también pues efectivamente también puedan ustedes hacer todas las consultas
de lo que no van teniendo claro durante el transcurso de la explicación para que efectivamente tampoco se les haga como pues un conglomerado de dudas académicas. Eh, Como ustedes saben, esto es 50-50. Efectivamente, es 50% el esfuerzo que yo les doy a ustedes como docente y 50% el esfuerzo que ustedes hacen como personas estudiantes. Para culminar con éxito el curso es importante. Yo siempre les digo a ustedes y les insisto que pregunten la cantidad de veces que tengan que preguntar. No importa si ustedes consideran que la duda es demasiado absurda, pero pues es algo que no les va a permitir avanzar de manera efectiva, por lo que es importante que todas las dudas que ustedes tengan traten de despejarlas en este espacio que nosotros tenemos de videotutorías. Resolvemos ejercicios, como les decía. Al final de la sesión queda la grabación. La grabación va a ser subida a mi canal de YouTube, donde posteriormente, cuando ya yo esté, pues ahí como con las sesiones montadas y demás, o con la primera grabación guardada en el canal de YouTube, yo les voy a dar el enlace de la lista de reproducción para que ustedes puedan consultar esas grabaciones de manera constante. Y asimismo, cuando termina la sesión, pues yo les voy a remitir también como la presentación con todos los apuntes que hemos venido trabajando a lo largo de la sesión. Importantísimo que ustedes siempre tengan con qué hacer apuntes, con qué sacar pues cálculos y demás, porque a veces no basta con solo prestar atención a la sesión, sino que también hay que hacer para poder amalgamar todo ese conocimiento que está ahí. Entonces, dicho esto, no sé si tienen alguna duda con respecto a la metodología del curso. De mi parte, no. Ok. ¿Y los demás? Mi parte No, tampoco, profe. todo bien. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, aquí está el libro de consulta, que es el libro de física universitaria, 14ª edición, que es como en el que vamos a trabajar. Ok, hay algunos, generalmente algunos materiales de apoyo en las plataformas en las que ustedes están ahí y tienen acceso mediante Aprendeu. Ok, y efectivamente, pues también vamos a estar implementando algunos espacios de consulta. Ok, esos espacios pueden ser generalmente acordados entre mi persona y ustedes o asignados por mi persona. Yo sé que también muchos de ustedes trabajan, ok, por lo que pues no tienen como ese espacio para hacer uso de la consulta, por lo que pueden estar también ahí consultando pues mediante el chat que tenemos. Y si pues en algún momento tenemos un espacio de conveniencia o su persona y mi persona, entonces podemos reunirnos mediante la plataforma Zoom en caso de que sea una duda que no podamos abordar de una manera sencilla mediante el chat. El cronograma, bueno, como ustedes ven ahí, pues hay algunas sesiones que son obligatorias o de conexión obligatoria. Ok, nuestra primera sesión obligatoria corresponde a esta de semana 4, que es el primer conversatorio sincrónico. Todas las sesiones obligatorias están agendadas en el día y en el horario de clase. Ok, esto quiere decir que si ahí dice, por ejemplo, semana 4, ustedes van y abren el calendario que dice 29 de septiembre al 5 de octubre. Entonces, nuestra primera sesión obligatoria es el 2 de octubre, donde vamos a tener nuestro primer conversatorio. De toda suerte, pues yo les solicité a ustedes también de que em, llenaran el formulario para poder hacer la lista de distribución en los horarios en los que ustedes pues efectivamente pueden hacer conexión. Les recomiendo que si trabajan, pues gestionen los permisos con tiempo en sus respectivas instancias laborales para que sus jefaturas inmediatas
les den los permisos para que puedan asistir a estas sesiones obligatorias. Efectivamente, bueno, pues las sesiones obligatorias son el conversatorio uno, el conversatorio 2, em, la prueba sincrónica o la evaluación sincrónica con video y también, pues, la evaluación que está aquí, que es efectivamente la prueba ordinaria sincrónica, que esa es la única que es un domingo 23 de noviembre a las 9 a.m. Yo también en el cronograma de actividades les pasé los links o los enlaces en los que ustedes deben de acceder a dichas pruebas para que por favor no estén posteriormente preguntando una y otra vez a dónde es que deben de ingresar. Igual, si tienen duda de dónde tienen que ingresar, pregunten con anticipación para que no interrumpan los procesos académicos y para que no, pues, falten el respeto haciendo conexiones tardías o, pues, haciendo justificaciones que no son válidas. Entonces, tengan cuidado con eso, sean muy puntuales en esas actividades, por favor, porque pues el tiempo es importante en esas actividades y depende también de la cantidad de personas que estén agendadas en cada uno de los espacios. Si tuvieran alguna dificultad, por ejemplo, no sé, que están ustedes ahí agendados a las 6 de la tarde y no se pudieron conectar por A o por B, entonces, pues traten de contactarse conmigo para ver si podemos si es posible que se puedan conectar en un horario diferente al que ustedes ya tenían estipulado con anticipación. ¿Ok? Y bueno, ya efectivamente, pues el cierre académico es el 7 de diciembre, ya casi en Navidad, por lo que podrán ustedes ya para esas fechas conocer cuál es su promedio final del curso. En cuanto a las Sí. evaluaciones, ajá. Profe, ¿y no hay ninguna opción de cambiar el horario? No hay De ninguna posibilidad de de los conversatorios, mayormente que son los jueves. cambiarlos como por qué o a qué día o a qué hora o a qué se Es que, refiere con digamos, cambiarlos. Ujú, los lunes a mí me quedaría genial porque yo estoy libre. Yo en la encuesta que usted envió la llené y puse que a las 7, pero en realidad yo tengo horario de trabajo de ujú, 2 a la ya, de 2 a 8:30, 9 de la noche. Y ujú. ahorita estoy en una incapacidad de 15 días, entonces me va a quedar difícil seguir pidiendo días después. Sí, ahí lo que pasa o lo que podríamos hacer también es que, o podría ser posible inclusive que usted asista a algún conversatorio de alguna otra persona docente que tenga asignado el conversatorio los días lunes. Podríamos conversarlo mediante el chat para yo gestionarlo con la coordinadora y para entonces de esa forma que usted pues pueda hacer uso y participación de esos conversatorios sin ninguna dificultad. Ok, profe, muchas gracias. Igual ahí le escribo entonces por privado. Ok, perfecto. Estamos en contacto al respecto. Lo voy a tener presente. Profe, perdón, Ujú. ¿cómo está? Bien, ¿y usted, Laura? Bien. Profe, no sé dónde está la encuesta que hay que llenar. Yo les mandé un mensaje por la plataforma y por el chat. Ok, voy a buscarlo en la plataforma. A ver. Ok, ahí tiene que haber un mensaje en la plataforma donde justamente se les indica que por favor llenen ese formulario. Perfecto, gracias, profe. Ok, con gusto. Y con respecto, bueno, pues a los instrumentos de evaluación o a la evaluación que vamos a tener, pues ahí pueden ver que tenemos evaluación sincrónica con video de los temas uno, 2 y 3, que es un 2%, una prueba ordinaria sincrónica, que es la del domingo, ok, con los temas 4, 5 y 6, que vale un 3%. La tarea, que es de los temas 2, 3 y 4, con un valor de un 2%. Y los dos conversatorios sincrónicos, que ahí están incluidos los conversatorios y el ensayo, que en su totalidad cada uno vale 1.5% y eso da
pues un 10%. Esas serían como básicamente como las premisas más importantes de la información que está ahí. Yo no sé si tienen alguna duda administrativa relacionada con el curso o con alguna actividad muy específica. Hola, profe, Hola. disculpa. Ujú, Es que fíjate que vi que hay que entregar un ensayo antes del conversatorio, entonces yo ya estaba iniciando, ¿verdad?, con la lectura. ujú. Me imagino que para ese conversatorio uno es la lectura uno, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ah, ok, es que también pensé que tal vez vos ibas a asignar una así como por apellidos o algo, y hago yo, le estoy haciendo el trabajo y no, es esa. No, no, es efectivamente esa que está ahí. Como les digo siempre, pues se trata que las plataformas estén lo más ordenadas posibles y que los materiales estén pues disponibles con anticipación para que ustedes puedan trabajar o aprovechar los ratos que tienen ahí. Yo comprendo, por ejemplo, que algunos de ustedes trabajan y estudian y entonces aprovechan ahí cualquier espacio o cualquier ventana de tiempo para optimizar pues todas sus actividades. Hay gente que tiene muy cronometrado todo lo que tiene que hacer para llevarlo con orden y entonces eso efectivamente es importante que ya esté ahí. Em, con respecto a estas evaluaciones, se me olvidaba que, bueno, básicamente la evaluación sincrónica con video es muy sencilla, ¿verdad? Ustedes, yo los voy a dividir dependiendo de la cita o las horas que ustedes hayan marcado. Yo los divido ahí en grupos. em, los pongo a trabajar primero individual, un problema a cierta hora con una cita asignada a la hora que pues más les convenga a ustedes. Y a partir de ahí, bueno, pues ustedes resuelven individual y después los pongo a resolver en grupo para que pues debatan acerca de la solución o la posible solución del ejercicio. Posterior a eso, entonces ya ustedes vienen y pues exponen ahí como algunos elementos y pues yo les hago preguntas acerca de el ejercicio que les tocó. ¿Ok? Puede ser cualquiera de los temas del 1 al 3. ¿Ok? Y en cuanto a la prueba ordinaria, bueno, pues es una prueba que consta de 4 ejercicios que ustedes resuelven, siempre vienen, se presentan, yo los llamo uno a uno, ustedes presentan su cédula y posterior a eso, entonces también cuando los llamo tienen que pues enfocar todo su entorno, no pueden tener nada ahí, tienen que estar en un recinto aparte y pues no pueden apagar la cámara en ningún momento, si tienen desconexión pierden la prueba. Y además, pues efectivamente siempre tienen que tener la pantalla compartida, por lo que se les recomienda que esa conexión la hagan desde una tableta o desde una computadora que no haga que cuando ustedes pasen de un documento a otro, pues la pantalla se apague. Ok, entonces ahí está el protocolo, creo, para la evaluación de esa prueba ordinaria sincrónica. Léanlo detenidamente por si tienen alguna duda para que pues puedan abordar todos esos temas o esas dudas en cuestión que podrían surgir a partir de la lectura eh, de ese protocolo. Ok, la tarea está dividida en 2 partes, por lo que ustedes ya, la primera parte es básicamente como la resolución de un ejercicio y posterior a eso se les solicita que elaboren un guión para un video y que puedan justamente también hacer la explicación de ese ejercicio que se les asignó específicamente. Y bueno, los conversatorios, como les decía, hay un ensayo previo, ustedes entregan el ensayo, ustedes vienen, se conectan y yo comienzo a hacer preguntas acerca del conversatorio, donde mínimo deberán de participar 2 veces. Tienen que ser intervenciones sustanciales y no pues cosas o respuestas como sí, no, no me parece, quizás, porque efectivamente pues ahí no hay ningún desarrollo de ideas. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o algún interrogante o algo que no quede claro.
Profe, yo tengo una pregunta con respecto a las entregas como tal, por lo Ujú. menos del ensayo. No sé si va a hablar sobre eso ahorita o Ajá, no, dígame. en la plataforma viene como el espacio para subir el ensayo, por ejemplo, Ujú, pero sinceramente es la primera vez que veo algo como eso. No ujú. sé cómo funciona, no sé cómo hacer la entrega, Ok, no sé si es que se va a habilitar esa semana o... ajá, vamos a ver, porque a veces hay cosas que solo yo puedo ver de momento porque efectivamente pues soy docente, ¿verdad? Pero hay veces que ya están ahí como disponibles. Vamos a ver. Entonces, aquí está la plataforma, este es el entorno, ¿ok? ¿Lo ven? Sí. Sí, Ok, entonces vean que bueno, esto es todo lo que ustedes ven aquí. Y conforme van avanzando los temas, que no hay ninguno como oculto de momento, ¿ok? Entonces aquí, bueno, en tema uno no hay nada que entregar. En tema 2 tampoco hay nada que entregar. En tema 3 oh, qué raro. No hay como ningún entregable. en la última, ajá. Ajá, listo, ya. Ok, entonces aquí, conversatorio. Ok, entonces, por ejemplo, en el conversatorio no se entrega nada porque es un espacio en el que venimos como a dialogar e intercambio de ideas. Ok, pero en el ensayo, pues vean que si ustedes le dan un clic aquí, bueno, yo lo voy a ver como diferente porque lo que veo es como la configuración de lo que ustedes hacen. Pero, pues ustedes le dan aquí, por ejemplo, voy a ver si puedo ir al mío, a ver si yo aparezco ahí. Ok, vamos a ver mm, por los tutores, digamos. Vamos a ver si puedo. Me parece que no puedo. Ok, buzón de envío. Ok, entonces digamos aquí donde está la nube es para que usted pueda entregar el trabajo. Ok, entonces usted lo que hace es arrastrar su trabajo hasta acá. Ok, o en su defecto le da un clic ahí y le da a subir un archivo. Ok, entonces usted le da a seleccionar archivo. Ok, aquí en cualquier parte de su computadora donde usted lo tenga y lo da y le da a subir para que usted pueda subir ese archivo ahí. ¿Sí o no? O muy rápido. Eh, sí, es que esa nubecita está como muy oculta, entonces ya la vi. Ok, pero Perfecto. ya está claro entonces. Sí, esa parte sí. Y había una parte que estaba también como vineando sobre eso Ujú. y decía, igual en los instrumentos de evaluación para los entregables, dice una tarea evidencia el uso de la app. Eso sí no Ajá. entendí qué era. Sí, es porque la tarea tiene diferentes componentes. Entonces, ustedes tienen que resolver unos ejercicios que están ahí, que se les van a asignar, y a la vez tienen que jugar ahí como con una aplicación, ¿verdad? Entonces la aplicación es sobre conversiones o unidades de medición. Entonces se les va a pedir que por favor, em, pues jueguen con eso, ¿verdad? Con esa aplicación, al menos como hasta el módulo 7 creo que era que decía. em, y entonces ahí ustedes suben como los pantallazos en un documento para que efectivamente haya un comprobante de que ustedes usaron la app. Ok, Ujú, ok. Muchas gracias. con gusto. ¿Alguna otra duda relacionada con algo administrativo del curso, algo que no esté claro? No. Ok. Bueno, pues antes de iniciar, eh, pues se me olvidó presentarme. Muchísimas gracias por la puntualidad a quienes lo fueron. Mi nombre es David Sequeira Castro. Voy a estarlos acompañando a ustedes durante estas sesiones del curso, ¿ok? Y algunos de ustedes en laboratorio también, otros no, dependiendo de pues a dónde tengan que asistir. Soy vecino de Moravia.
Fui estudiante de enseñanza de las ciencias también y tengo muchísimos años de ejercer la docencia universitaria, como creo que ya tengo como 15 años de ejercer la docencia universitaria por ahí. Y bueno, pues efectivamente siempre me ha apasionado este asunto de la física y ha sido por donde he decantado en cuanto a las ciencias que pues uno desarrolla en el plan de estudios. Me gustaría así como rápidamente escucharlos un poquito sobre ustedes, ¿verdad? De dónde son, qué, si estudian, trabajan, qué estudian, qué, porque a veces tengo también como estudiantes de la carrera de agronomía, entonces, o de otras carreras, entonces es importante como para estar ubicado y contextualizado en lo que van a hacer. Voy a empezar con Ashley Cruz. Hola, bueno, mi nombre es Ashley, estudio ingeniería agroindustrial, eh, vivo en Desamparados, en un pueblito que se llama Higuito, o sea, no es muy conocido es por las montañas allá, y pues ya, eso sería. Muchísimas gracias, Ashley. Galilea. Hola, yo soy Galilea y vivo en la zona de Los Santos. Estudio ingeniería agronómica y listo. Estudian, trabajan ustedes, algo. No, yo solo estudio. Ok, ¿y Ashley? No, yo de momento solamente estudio también. Ok, perfecto. Hazel. Bueno, mi nombre es Hazel, vivo en Heredia, en Santa Bárbara, y trabajo y estudio ingeniería en telecomunicaciones. Bienvenida, Hazel. Gracias. Vamos con Isabela. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Isabela Jaén, soy de Limón y igual solo me dedico a estudiar y estudio ingeniería agronómica. Bienvenida, Isabela. Vamos con Kaylin Rivera. Hola, buenas noches. Yo vivo en Arenal de Tilarán y estudio enseñanza de las matemáticas. Bienvenida, Kaylin. Vamos con Laura. Hola, buenas tardes. Buenas. Eh, yo vivo en San Marcos, estudio ingeniería en agronomía y trabajo. Bienvenida, Laura. Gracias. Gracias. Vamos con Mauricio. Yo vivo en Heredia, en Barba. Estudio enseñanza de la matemática también y trabajo, también trabajo. Ok, bueno, bienvenido. UNED. No sé quién es UNED. Hola, sí, Hola. sale con ese nombre. Mi nombre es Kaylin Sácida, soy ingeniera agrónoma, trabajo en lo propio, en ventas de comida, digamos, entonces eso sería. Soy de 3 y 3 de Pucosol y voy a la UNED Rotsiles. Ah, ok. Bueno, Perfecto. Muchísimas gracias. Y vamos con Yulisa. Hola, buenas noches. Yo soy de la zona de Los Santos y soy mamá 24/7. Bueno, eso es un gran trabajo. Sí, Yulisa, ¿qué estudia usted? soy de la carrera de Ingeniería en Agronomía. Ah, ok, perfecto. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Es un gusto para mí tenerlos pues, a mi cargo. Ok, y espero que efectivamente, pues, esto sea un espacio de muchísimo aprendizaje, que logremos, pues, efectivamente encontrar este gusto por la física, que, pues, cuesta a veces porque es un poco abstracto, pero no es nada de qué preocuparse. Ya ustedes van a ver que efectivamente estamos siempre rodeados del mundo de la física. Vamos a dar inicio entonces con lo que corresponde a nuestro capítulo uno, que es unidades, cantidades físicas y vectores.
¿ok? Yo siempre pongo aquí como mis objetivos de aprendizaje del capítulo para que cuando ustedes estén repasando, pues logren ahí como hacer un checklist de lo que ustedes consideran que pues han logrado o no han logrado y hacia dónde deben como retroceder o reforzar. ¿Ok? ¿Sí ve mi pantalla? Sí. Ok. Bueno, pues efectivamente en este capítulo o en este módulo lo que vamos a tener como objetivos de aprendizaje es definir de manera correcta el concepto de vector, diferenciar entre magnitudes escalares y vectoriales, identificar los tipos de vectores, reconocer los tipos de coordenadas que pueden ser utilizadas para la representación de un vector, definir el concepto y la importancia de los vectores unitarios y realizar operaciones vectoriales para su aplicación en diferentes ejercicios matemáticos. Ok, bueno, el capítulo empieza un poco como con lo que es la naturaleza de la física y trata de explicarnos por qué la física es una ciencia experimental y por qué la física es importante. Ok, como ustedes saben, bueno, pues el ser humano es un ser dotado de muchísima curiosidad, por lo que constantemente está observando y tratando de experimentar. O sea, en otras palabras, estamos aplicando el método científico de una manera innata sin que alguien nos lo dijera. Tratamos de observar un fenómeno, hacer una hipótesis y a raíz de esto, pues experimentar y sacar conclusiones. Esto nos lleva entonces a entender que la física estudia básicamente los fenómenos de la naturaleza, es decir, cómo funciona la naturaleza, todo lo que nos rodea. Eso es básicamente la física, ¿ok? ¿Y cómo lo hace? Bueno, busca algunos patrones que son repetitivos o que pueden ser comparables para o medibles para, pues, efectivamente sacar algunas hipótesis. Em, pues efectivamente, también la física no es antojadiza, ¿ok? Sino que se maneja por leyes, principios y teorías que nos ayudan a respaldar o a consolidar la información o el fenómeno que estamos observando, ¿ok? Em, Muchos de ustedes, por ejemplo, ya tienen conocimientos empíricos de algunas cosas que suceden en el mundo, ¿ok? Pero no conocen, por ejemplo, cuál es la ley que respalda ese conocimiento. Y es por eso que es importante a veces adentrarnos en el marco de la física. Es por eso que también es importante también comparar y medir esos fenómenos a los que nosotros nos estamos sometiendo para, pues efectivamente sacar esas conclusiones que yo les decía a ustedes. El ser humano también, ok, ha establecido pues algunas teorías, ¿verdad? Algunas leyes y algunos principios en donde efectivamente una teoría es algo, ok, que está fundamentado, respaldado, experimentado y además documentado, ok. Entonces las teorías nos permiten también pues conocer qué es lo que o cuál es el fenómeno físico o cuál es el fenómeno científico que respalda nuestra información. Para desarrollar una teoría, pues efectivamente también necesitamos formular preguntas o hipótesis sobre un fenómeno en cuestión, experimentar, contrastar si nuestra hipótesis tiene algún razonamiento, pues real o algún razonamiento lógico con respecto a lo que estamos haciendo y a partir de ahí, pues analizar esos resultados y sacar conclusiones, ¿ok? Es decir, entonces, que el conocimiento no surge mágicamente, sino que requiere efectivamente la aplicación de un método científico que respalde nuestra información. Y efectivamente, pues también esas teorías con el paso del tiempo podrían cambiar a raíz de nuevos descubrimientos. Eso, entonces, tiene que quedarnos claro que pues
no existe ninguna teoría que sea, pues, eterna, ¿ok? Sino que hay teorías que podrían cambiar dependiendo de los hallazgos científicos. Em, Ustedes tienen que tener claro, sobre todo para cuando ustedes vayan al laboratorio, que la ciencia no es lineal ni es perfecta, ¿ok? Que efectivamente cuando experimentamos no estamos libres de errores y que más bien esos errores nos ayudan a comprender en algunas ocasiones la ciencia como tal. O sea, que si ustedes están pensando en ir al laboratorio de física o al laboratorio de química o al laboratorio de biología sin tener errores, pues efectivamente eso no va a suceder. ¿Qué es lo importante? Pues contrastar esa teoría con esa experimentación para comprender, pues, en dónde estuvo el error, por qué hay un error o por qué la información que estoy presentando tiene un error, ¿ok? Y cómo eso, pues efectivamente ayuda en el proceso de aprendizaje. Y bueno, pues aquí lo que les decía es que efectivamente no existe teoría definitiva. Les hablaba un poco también de cómo, del método científico y cómo ese método científico nos ayuda a resolver problemas en física. ¿Ok? En el caso de los ejercicios de física, ¿ok? Yo siempre les recomiendo, ¿ok? Uno, leer el ejercicio. ¿Ok? Pero antes de leer ese ejercicio necesitamos efectivamente leer la información que respalda el fundamento teórico de ese ejercicio. Cuando ya hemos leído toda esa información y dominamos todos los conceptos, podemos, ahora sí, leer el ejercicio, identificar las variables que tenemos ahí, resolver el ejercicio y comparar si nuestro ejercicio está, em, si nuestro ejercicio está pues bien resuelto o si pues efectivamente lo que tenemos ahí tiene alguna lógica, el resultado que tenemos ahí tiene alguna lógica con pues nuestras variables o con nuestro dominio del conocimiento de lo que estamos haciendo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Algo que no esté claro? ¿Algo que deseen aportar? De mi parte, todo claro. Igual yo, profe, gracias. Ok, perfecto. Entonces, esto nos lleva a la sección 1.3, que son los estándares y las unidades. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿verdad? Como ustedes saben, la física es una ciencia experimental y efectivamente, como es una ciencia experimental, necesitamos estar midiendo. ¿Ok? Pero para medir necesitamos parametrizar esos valores, necesitamos estandarizar esos valores. ¿Ok? Entonces necesitamos efectivamente hacer esa medición con base en un patrón de medida conocido. Eso es lo que se conoce o esa es la definición de una medición, ¿ok? ¿Y qué es lo que estamos midiendo? Bueno, estamos midiendo cantidades físicas, ¿ok? Una cantidad física es cualquier característica que se pueda medir y describir con números y unidades. Por ejemplo, el peso, la estatura, el tiempo. ¿Ok? La fuerza, ¿ok? Todo eso son cantidades físicas porque efectivamente la podemos medir. Ahora, esas cantidades físicas pueden ser básicas o fundamentales o derivadas, ¿ok? Las cantidades básicas o fundamentales son aquellas cantidades o aquellas magnitudes físicas que nosotros podemos medir directamente, ¿ok? Como la masa, como el tiempo, como la longitud, ¿ok? Y básicamente, ¿ok? Esas cantidades básicas o fundamentales están asociadas a mediciones directas.
¿ok? En el laboratorio, pues más adelante nos vamos a adentrar un poco en esto de las mediciones directas. Y las cantidades derivadas, las cantidades físicas derivadas son aquellas que se calculan a partir de otras, como por ejemplo la velocidad, que es la distancia entre el tiempo, o como por ejemplo la presión, que es la fuerza entre el área, o la densidad, que es la masa entre el volumen, ¿ok? Y eso está, esas cantidades físicas derivadas están asociadas a mediciones indirectas, que también vamos a profundizar sobre eso en el laboratorio de física, ¿ok? Una unidad, como les decía, es un estándar de comparación para poder expresarla numéricamente. Y esas unidades ya están previamente definidas. Recuerden que nuestros antepasados hace mucho tiempo atrás tenían unidades de medición que eran demasiado arbitrarias, como las cuartas, como los pies, como los codos, ¿ok? Que eran solamente producto de las dimensiones del cuerpo en algunas ocasiones de esas personas o de mediciones que eran demasiado arbitrarias porque dependían de, por ejemplo, la apertura de la persona en la cuarta o de la longitud del pie para medir esas dimensiones, ¿ok? Por lo que era sumamente importante y necesario lograr estandarizar esas unidades y esos patrones de unidades. Por lo que entonces entra en nuestra historia el Sistema Internacional de Unidades, ¿ok? Que lo que hizo fue definir patrones de medidas para que todos tuviéramos el mismo patrón, ¿verdad? Para que todos supiéramos que cuando estábamos hablando de una hora, estábamos hablando de 3600 segundos o de 60 minutos, ¿ok? Para que todos supiéramos que cuando estábamos hablando de un metro, estábamos hablando de efectivamente, ¿verdad? 1000 milímetros, ¿ok? O de 1 kilómetro, 1000 metros, ¿ok? Esas medidas que ya están estandarizadas. Y obviamente, pues dentro de cada una de las unidades del sí hay prefijos, ¿verdad? Y sufijos también, ¿ok? Como kilómetros, centímetros, milímetros, micrómetros, nanómetros, centómetros. ¿Ok? Todos esos son prefijos del sí que nos permiten, ¿ok? Hacer un comparativo de esas unidades en diferentes escalas. ¿Ok? Y también, pues existen otros sistemas alrededor del mundo, como el sistema inglés o el sistema británico o el sistema gringo, ¿verdad? Que básicamente ellos tienen sus propios sistemas, pero que, pues debemos de recordar que el sistema internacional de unidades es lo que rige a todo el planeta. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? No, profe, no hay No, duda, profe, todo gracias. bien. Gracias. Ok, perfecto. Continúo entonces. Y bueno, pues esto pues nos lleva entonces a esas consistencias de unidades, ¿ok? Cuando ya efectivamente necesitamos hacer conversiones para resolver o para establecer siempre los mismos parámetros de unidades. Es decir, si estamos haciendo una operación que toda debe ser en metros o toda debe ser en centímetros o toda debe ser en milímetros, pero siempre debe estar estandarizada. Pregunta, ¿alguno o alguna de ustedes no sabe cómo resolver conversiones? ¿O todos lo recuerdan? Y a mí me cuesta bastante, la verdad. Ok, vamos a ver algunos ejemplos sencillos para la resolución de conversiones. ¿Ok? Entonces, yo siempre les recomiendo que ustedes para resolver conversiones, lo primero que hay que hacer es el paso número uno, bueno, leer
el enunciado. Veme, puros rayones feos. ¿Ok? Entonces, leer el enunciado. ¿Ok? Por ejemplo, cuando les dicen a ustedes, conviertan, no sé, 2.5 kilómetros a metros. ¿Ok? Recordando que en realidad siempre todo debe respetar las unidades del sí. Después de que leemos el enunciado, ¿ok? Vamos a sacar el factor de conversión. ¿Ok? Entonces, el factor de conversión es esa equivalencia. 1 kilómetro es igual a ¿cuántos metros? 1000. 1000 metros. ¿Ok? Y después vamos a realizar nuestra operación. ¿Ok? ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno, la vamos a hacer de la siguiente forma. ¿Ok? Va a ser básicamente lo que tengo. ¿Ok? Por lo que quiero entre lo que no quiero. ¿Ok? Entonces, eso es muy sencillo. Vamos a ver esto o esto ya contextualizado a lo que estamos haciendo aquí. En mi enunciado, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo? Aquí en el enunciado, ¿qué es lo que tengo? ¿Cuál es la magnitud física que tengo ahí? 2,5 kilómetros. 2.5 kilómetros. Muy bien. Ok, entonces estos son 2.5 kilómetros. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿A qué quiero pasar eso? A metros. A metros. Y en mi factor de conversión, ¿cuántos metros tengo? 1000. 1000. ¿Qué es lo que yo ya no quiero? ¿Qué es la unidad que ya yo no quiero tener? Kilómetros. Kilómetros. En mi factor de conversión, ¿cuántos kilómetros tengo? 1. 1. Entonces, vean, se cancelan kilómetros con kilómetros, me quedan metros. Y entonces multiplico 2.5 por 1000 y lo divido, en este caso, entre 1. ¿Cuánto me da eso? 2500. 2.5 por 1000, ¿cuánto da? 2500. Sí, 2000, profe, ajá, 2500. 2500 metros. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo rápido. ¿Ok? Si tengo, ¿ok? 0,001 milímetros y lo quiero pasar a kilómetros. ¿Ok? Entonces aquí en este caso voy a tener que usar dos factores de conversión. ¿Ok? Vamos a ver cuáles son. Y prestemos atención con este detalle. ¿Ok? Entonces, 1 kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000, profe. 1000, muy bien. 1000 metros. 1 metro, ¿cuántos milímetros tiene? Hay 1000, profe. Hay 1000 también. Ok. Entonces, vean, tengo 0,001
milímetros. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ya yo no quiero? ¿Qué unidad ya no quiero tener más? Milímetros, profe. Milímetros. Entonces, ¿con cuál de los dos factores de conversión voy a comenzar a trabajar? ¿Cuál tiene milímetros ahí? Con metros. Ajá, exactamente. Entonces, vean, ya no quiero los milímetros, que en este caso son 1000, y tengo 1 metro ahora aquí arriba. ¿Ok? Noten que una vez que comencé a usar un elemento de mi factor de conversión, tengo que seguir usándolo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la unidad que ya yo no quiero? ¿Verdad? ¿Qué tengo aquí arriba? Metros. Ajá, entonces ya yo no quiero metros. ¿Con qué voy a cancelar metros en este caso? Con metros también. Con metros, entonces 1000 metros, ¿ok? Y arriba, 1 kilómetro. Entonces, noten, ¿ok? Notemos, vea, cancelo milímetros con milímetros, metros con metros y me quedan kilómetros. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto da eso? Me va a dar un número muy, muy pequeño. 0,1 kilómetros. 0,1 kilómetros. Creo que no, creo que da más pequeño todavía. Porque es, imagínense, 0,0001, ¿ok? Entre 1000 y luego entre 1000 de nuevo. Eso da básicamente como 1 Sería por 10 a la menos 10, me parece. a la -9. A la menos 9, ok. Ok. Ok, eso sería lo que da A mí me dio igual que el profe. a la menos 10, ¿verdad? Me parece a Sí, mí. Ujú. Sí, Ah, profe, a sí, la es que me menos. hizo falta un cero. Ah, ok. Sí, yo decía, qué raro. Creo que es a la menos 10, pero bueno. Ok. ¿Estamos claros con eso, Ashley? Ya, un poquito mejor ahí o todavía hay duda. No, profe, yo bien. No, pero profe, es que la está. otra compañera también que se llama Ashley. Ah, Tenemos dos Ashley entre nosotros. Ajá. ¿Está más claro o no? Sí, profe, está clarísimo. Ok, perfecto. También hay otras conversiones que están relacionadas con factores tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos piden como las típicas, cuando estamos trabajando con, por ejemplo, con velocidad y rapidez como 29 kilómetros por hora a metros sobre segundos. Ok, entonces, nuevamente, 1 kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000 metros. 1000 metros. 1 hora, ¿cuántos segundos tiene? 60. No, 1 hora, ¿cuántos Tres mil segundos tiene? seiscientos. Tres mil No seiscientos. sé. 3600. Muy bien. Recuerden que es 60 por 60, ¿verdad? En ese caso, 60 por 60. Ajá. 3600 segundos. Ok. Y ahora sí. Por ejemplo, 29 kilómetros. Ok. Vamos a empezar con el factor de kilómetros, ¿verdad? Si ya no quiero kilómetros, entonces kilómetros van abajo y metros arriba. Ok. Con esto cancelo esto. Ok. Y, ok, en este caso, ¿verdad? Hora va arriba y 3600.
segundos va abajo. Cancelo horas con horas y vean que me quedan metros sobre segundos. ¿Cuánto da ese resultado? ¿Cuánto da ese resultado? 8,05. Ok, verifiquen por favor, nada más. A mí me da 0.805. Ok. A mí me da 8,05 más bien. Sí, profe, a mí igual. 8,06 redondeado. Ajá, exactamente. O- Profe, Ajá, ¿cómo hizo para sacar eso? ¿para sacar qué? El resultado. Ah, ok, todo lo de arriba multiplica. Entonces sería 29 por 1000 por 1. ¿Ok? Y todo lo de abajo divide. Entonces, ese resultado que es 29 por 1000 son 29.000. Por 1, 29.000. Entre 1 por 3.600. O sea, 29.000 prácticamente entre 3.600. Ujú. Sería. ¿Está Sí, bien? profe, 8.05. Ajá. Sí o no. Esto sería entonces 29 kilómetros. Bueno, voy a obviar las unidades aquí nada más. Ok, 29 por 1000 por 1, ok, entre 1 por 3.600. O sea, 29, ¿verdad? Por 1000 son 29.000. Por 1, 29.000. Entre 1 por 3.600 son 3.600. Ok, y eso da 8,06. Ujú. ¿Sí o no? ¿Cuánto dijo que daba? 8,06. Está bien, gracias. ¿Sí le dio o no? ¿Sí le dio o no le dio? Profe, estoy en esas porque es que no tengo calculadora, estoy usando en el teléfono. Ah, ok, ok. Verifique, por favor, para estar seguros de que le dio y que comprendió lo que estábamos haciendo. Sí, profe, me dio. Ok, perfecto. Listo. Ok. Bueno, ahora un poco acerca de la incertidumbre y las cifras significativas. Ok, recuerden que en realidad, pues hay reglas para hablar de la incertidumbre. En la incertidumbre no me voy a meter mucho, no voy a profundizar en esto, es algo que lo vamos a abordar en detalle en los laboratorios de física, pero sí me voy a, pues, a introducir un poco en lo que son las cifras significativas y las reglas de redondeo. Ok, recordar Profe, entonces, ajá, una pregunta, ¿qué es lo que está hablando usted acerca del laboratorio?
no tenemos que asistir nosotros, ¿o sí? Ahí no dice en la plataforma que tenemos que andar, hacer entrada a esas clases. No, 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 no. O sea, lo que le estoy diciendo del laboratorio es que durante el proceso de laboratorio de Física 1, en las diferentes sesiones virtuales y en las presenciales, pues efectivamente vamos a tener como ese abordaje de esos temas de una forma más profunda porque está relacionado con lo experimental. ¿Ok? Sin embargo, recordarles que este domingo, bueno, dependiendo del horario que les haya dicho su tutor o su tutora, es una sesión de conexión obligatoria, ¿verdad? Y es virtual esta primera sesión. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Sí. Está bien, Ok, profe. Gracias. con gusto. Entonces, recordarles, ¿ok? Las cifras significativas, recordarles que los ceros a la derecha sí son significativos y los ceros a la izquierda no son significativos, que los ceros en el medio sí son significativos. O sea, por ejemplo, ¿cuántas cifras significativas tiene esta magnitud física? 2. 3, profe. Tres, ¿verdad? Uno, dos, tres. Tres cifras significativas, ¿ok? Ahora, no sé, aquí, ¿cuántas cifras significativas tiene ese número? 4. 4. Cuatro cifras significativas, muy bien. Ahora, ¿cuántas cifras significativas tiene ese número? Una. 4. Una cifra significativa, porque recuerden que los ceros a la izquierda no son valores significativos, ¿ok? ¿Estamos claros con eso? Sí, Sí. ¿ok? ¿Alguien tiene duda con esto? ¿Podría explicar de nuevo, porfa? Porfa, profe. Ajá, sí, ¿ok? Regla uno. Los ceros a la izquierda no son cifras significativas. O sea, pues usted puede tener aquí 1000 ceros si usted quiere, que no son significativos. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas cifras significativas hay aquí realmente? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Una, profe. Chicos, alguien tiene el micrófono abierto y se escucha toda la bulla. Ok. Ahora, ¿cuántas cifras significativas hay aquí? Una. Una, ¿verdad? Porque los ceros a la izquierda no son cifras significativas. Dos, los ceros en medio de los números sí son significativos. ¿Ok? Entonces, no importa si yo tengo, por ejemplo, ¿qué? ¿Cuántas cifras significativas tengo ahí? 4. Cuatro cifras significativas. ¿Ok? Una, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Por ejemplo, si tengo, no sé, 40.001. ¿Ok? ¿Cuántas cifras significativas tengo ahí? Una, dos, tres, cuatro, cinco cifras significativas. Y a la diferencia de los ceros a la izquierda, ¿ok? Los ceros a la derecha
¿ok? Sí son cifras significativas. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, no sé, 400.000. ¿Cuántas cifras significativas hay ahí? 6, 6. profe. 6, muy bien. 6 cifras significativas. Más claro, más claro o no. Está bien, gracias, profe. Ok, Entendí. ok, ok. Bueno, si tienen dudas, me dicen por favor. Ok. ¿Puedo pasar la diapositiva? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Y pues aquí les dejo algunas estimaciones y órdenes de magnitud, ¿verdad? Y como, ¿verdad? Lo que es básicamente y lo que está asociado a ese error permitido o ese valor permitido. Pero es algo que se los dejo ahí como formativo de momento. Vamos a entrar entonces, ahora sí ya de lleno, en nuestra materia de interés o realmente nuestro tópico más fuerte de este capítulo, que pues efectivamente son los vectores y suma de vectores, ¿ok? No es que lo anterior no sea de importancia, efectivamente, pero pues es como ya entrando en carnita, ¿verdad? En lo que llamamos la carnita del mundo físico. Ok, vamos a comenzar hablando de vectores. ¿Ok? Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, que piensen, no sé, en una manzana, ¿ok? ¿Qué se les viene a la mente? Compartirla, profe. Ok, ¿cómo sería esa manzana? ¿Cómo sería esa manzana? ¿O ustedes pueden imaginar esa manzana? Roja. Roja, por ejemplo. ¿Ok? ¿Alguien la imaginó de otro color? Profe, son las características físicas del objeto. Me imagino yo, ¿no? Ajá, sí, si yo les digo a ustedes que describan una manzana, ¿verdad? O que piensen una manzana, ¿cómo podrían ustedes imaginar esa manzana? Una manzana grande. Grande, ok, ¿de qué color? Verde. Verde o roja. ¿Es suavecita o es dura o es gaseosa? ¿Cómo es esa manzana? Arenosa, profe. Como arenosa, dependiendo del tipo de manzana, ¿verdad? Hay algunas, Crujiente también. ajá, crujiente, jugosa, ok, perfecto. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, que imaginen un vaso, ¿cómo lo imaginan? Uno de vidrio. Uno de vidrio, Transparente. transparente, ok, ok, perfecto. Y si les digo a ustedes en este momento que imaginen un vector, ¿qué se les viene a la cabeza? Una flecha apuntando a alguna dirección. Una flecha apuntando a alguna dirección, por ejemplo, dice alguien por ahí, ok. ¿Qué más? ¿Qué piensan? El plano cartesiano, profe. El plano cartesiano, ok. Piensan por ahí en un plano cartesiano, ok. ¿Qué más piensan? O nada más, ahí quedaron. Ángulos. Ángulos, por ejemplo, ok. Entonces, vean que es mucho más fácil, por ejemplo, pensar en una manzana, pensar en un vaso, pero se vuelve un poco más complicado pensar en la definición de vector. Porque en realidad el vector o los vectores como tal no existen, no es algo tangible para nosotros, no es como que nosotros digamos un cubo de hielo o una lámpara, que es un concepto que no es abstracto, pero los vectores sí. Vamos a definir los vectores,
¿Ok? Yo les digo que los vectores no existen porque en realidad los vectores son una herramienta geométrica utilizados para representar una magnitud física. ¿Ok? Ahora sí, efectivamente. ¿Cómo representamos esa magnitud física? Como decían por ahí, con una flechilla. ¿Ok? Con un segmento de recta. ¿Ok? En diferentes direcciones, como decían por ahí. Pero no es algo que nosotros podamos tocar en la vida real. No es algo que nosotros podamos, por ejemplo, plasmar fácilmente, porque es una definición abstracta. Etimológicamente, la palabra vector significa el que acarrea, el que conduce, el que transporta. Por ejemplo, ¿ok? Ustedes han oído hablar de la Aedes aegypti. No, profe. Mosquito. El mosquito. ¿Quién es ese mosquito? ¿Qué transmite ese mosquito? El que transmite el dengue y El, estas otras. ajá, muy bien, el que transmite el dengue. O sea, ok, escuchemos lo que acaba de decir la compañera. Es el que transmite el dengue. O sea, el mosquito es el dengue. El mosquito es la enfermedad. No, solo la transmite. No, solo la transmite. Es como que si el mosquito tuviera un bulto en su espalda y él se echa ahí la enfermedad y la transmite. Por eso es que a veces ustedes escuchan ahí que dicen, ah, los mosquitos son vectores transmisores de enfermedades. O sea, ellos transportan la enfermedad, no son la enfermedad. Ok, es básicamente son los vectores. Por ejemplo, nosotros cuando usamos estas herramientas geométricas, representamos fuerza, representamos desplazamiento, ¿ok? Representamos, por ejemplo, algunas otras magnitudes vectoriales, pero, ¿ok? No, esas flechas no son esa magnitud vectorial, es solo una representación de esa magnitud vectorial. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿O hay alguna duda con la definición de vector? No, sí está claro. ¿Ok? ¿Los demás? Sí, todo claro. Ok, Para mí también, profe. perfecto. Entonces, vean que, ¿ok? Los vectores los representamos con ese segmento de recta que tenemos acá, que es lo que se llama el módulo, ¿ok? Que ese módulo representa la magnitud del vector, es decir, representa 5 metros, 10 newtons, ¿ok? O representa, no sé, 5 metros sobre segundos, ¿ok? Esto representa, ese módulo representa esa magnitud del vector. Esos módulos, ¿ok? Algunas veces están hechos a escala, otras veces no. En los libros de texto, en el capítulo en el que nosotros vamos a trabajar, en el capítulo 1, efectivamente no están hechos a escala. ¿Ok? Solamente es una representación gráfica de ese vector que está ahí. Y todos los vectores, ¿ok? Tienen magnitud, unidad, sentido y dirección. ¿Ok? O sea, quiere decir que todos esos vectores nosotros sabemos para dónde van. Por ejemplo, si yo dibujo una flecha para acá, suponiendo que sea un vector cualquiera, ¿para dónde va? Para la izquierda, la derecha, arriba, abajo, ¿para dónde va? Derecha. Derecha, para el este. Derecha, ¿ok? Derecha, tiene sentido. ¿Ok? Si lo ponemos en un término de puntos cardinales, como acaba de mencionar la compañera, norte, oeste, sur, este, ¿para dónde iría ese vector entonces? Hacia el este. Hacia el este. Entonces también, además de tener un sentido, tiene una dirección. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí. Sí. Ok. Sí, Ahora, profe. perfecto, genial. Ahora, esos vectores podemos representarlos de diferentes formas.
Generalmente lo representamos con cualquier letra de la A a la Z, exceptuando X y Y, porque representan los ejes de nuestro plano cartesiano, ¿ok? Y una flecha sobre ellos, ¿ok? Por ejemplo, A, B o M, por ejemplo, o O, ¿ok? ¿Verdad? O a veces en algunos libros de texto solo lo representan con las letras cursivas. También vamos a entender más adelante que estos vectores pueden tener, pues en algunas ocasiones, componentes en X, en Y o en Z, y entonces representamos esos vectores como A de X, A de Y, A de Z, ¿ok? Y que todas esas notaciones de los vectores son válidas, ¿ok? ¿Cómo les Profe, decía? esas son, perdón, Ajá, disculpe, sí, sí, esas diga. son como cuando están en el plano cartesiano, ¿verdad? Que se Ajá, toman, que les dan las medidas. ajá, exacto, ¿ok? Vamos a ver eso más adelante. Como les decía anteriormente, todos los vectores se representan en un plano cartesiano, que básicamente son dos rectas perpendiculares, ¿ok? Que tienen un punto de origen, ¿ok? Que es el 0,0, y ese plano cartesiano está formado por cuadrantes, donde aquí tenemos un primer cuadrante, un segundo cuadrante, un tercer cuadrante y un cuarto cuadrante. ¿Ok? Cuando hablo de cuadrantes, estoy hablando de estas zonas que están aquí. ¿Ok? Pueden ver que hay 4 cuadrantes y por lo tanto, pues cada cuadrante está regido por los signos que representan a X y a Y en esos cuadrantes. Por ejemplo, ¿en cuál cuadrante X es positivo y Y es positivo? El primero. En el primer cuadrante, muy bien. Ok, ¿en cuál cuadrante, por ejemplo, X es positivo y Y es negativo? Cuarto. Cuarto cuadrante, ¿ok? Esto es de suma utilidad porque nos va a permitir ubicar nuestros vectores producto de las sumas, restas o algunas otras operaciones vectoriales. Vamos entonces a hablar acerca de los tipos de vectores que podemos encontrar. ¿Ok? Vamos a ver los vectores concurrentes. ¿Qué pueden ver ustedes de esta imagen que está aquí de los vectores concurrentes? ¿Qué son o qué creen ustedes que son? Tienen el mismo origen. Tienen el mismo origen o llegan al mismo origen. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Sí. Sí, profe. Sí, ok. Más adelante también, cuando estemos hablando de las operaciones vectoriales, ustedes van a notar que cuando trabajamos con el producto punto, algo que ustedes en este momento no saben qué es, y cuando trabajamos con el producto cruz, efectivamente estamos trabajando con vectores concurrentes, o sea, vectores que nacen de un mismo origen o que llegan a un mismo origen. ¿Ok? Tenemos también los vectores opuestos. ¿Qué ven ustedes aquí de los vectores opuestos? Y me falta algo. ¿Qué ven ustedes ahí importante? Tienen direcciones opuestas. Tienen direcciones opuestas y la misma magnitud. Ojo, siempre representamos el vector opuesto del vector original con un menos adelante. ¿Ok? O sea, que el vector original, ¿dónde estaba? ¿En cuál cuadrante? En el primero. En el primero, profe.
En el primero. ¿Y el opuesto dónde está? En el tercero. En el tercero. ¿Ok? Muy bien. Entonces, más adelante van a ver ustedes o van a comprender que cuando trabajemos con algunas sumas vectoriales, van a ver que hay algunas operaciones como esto. Esto se trata de una resta realmente, entonces, esa operación se tratará de una resta realmente, ¿o qué es lo que nos está diciendo ahí, por ejemplo, esa operación? No, sino que es el El vector opuesto. P es negativo. Que estamos trabajando con el vector opuesto a B. Muy bien, ¿ok? Y tenemos por ahí vectores consecutivos. ¿Qué pueden ver ustedes ahí de los vectores consecutivos? ¿Qué les parece? ¿Qué son? Donde termina uno, empieza el otro. Donde termina un vector, empieza inmediatamente el otro vector. Cuando nosotros trabajamos con lo que llaman suma y resta vectorial, en realidad lo que estamos haciendo es trabajando con vectores consecutivos. ¿Ok? ¿Estamos claros con esa información? Sí, ¿Cómo Sí, se profe. sienten hasta este punto? Mm, más o menos, profe. Yo le voy a ser sincera, más o menos. ¿Por qué más o menos? Cuénteme. Me cuesta mucho, estas rectas numéricas me cuestan bastante. Ok, no pasa nada. Usted no es la primera ni la última persona que tiene como esa dificultad, pero con muchísimo esfuerzo y dedicación va a ver que efectivamente pues va a lograr sacar el trabajo adelante. Es normal que tal vez sienta como un poquito ahí como de frustración en este momento, ¿verdad? O que se sienta como un poquito perdida porque es muchísima información en muy La poco verdad, tiempo. Ujú. permiso, profe. Me Ajá. recuerda mucho el cole, pero sí, sí, un poquillo complicado, un poquito. Sí, sí, pero no, no pasa nada. Aquí todo está bien. ¿Ok? Em, ahora. Vamos a hablar acerca de los tipos de coordenadas que podemos encontrar con los vectores. ¿Ok? Podemos encontrar coordenadas polares. ¿Ok? Entonces, esas coordenadas polares toman siempre como origen el eje X positivo. ¿Ok? Y dan todo su expresión en grados hasta donde está el vector. O sea, por ejemplo, que si yo tengo un vector aquí de 20 grados, ¿ok? Que llamémoslo P, por ejemplo, que tiene una magnitud de 5 metros, ¿ok? Si yo quiero expresar a P en coordenadas polares, debo de partir desde el eje X positivo hasta donde está el vector. O sea, de aquí a aquí, ¿cuánto hay? En el primer cuadrante, desde aquí, desde el X positivo hasta donde está el primer cuadrante, ¿dónde hay? ¿Cuánto hay? En grados, En grados, sí. 90. 90. Ajá. Y en el segundo cuadrante, si tomamos en consideración el segundo cuadrante, ¿cuánto hay? 180. 180. Ajá, más estos 20. 200. Entonces, para representar el vector P, decimos 5 metros, coma 200 grados. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿O hay alguna duda con eso? Más o menos, profe. Ok, vamos a ver. Por ejemplo, no sé, me voy a traer algunas imágenes del libro para ver. ¿Ok? Vamos a ver qué tengo por aquí en el libro. Ok, vamos a ver, por aquí tengo algunas cosas. Vamos a ver qué tengo en el libro. Alguna imagencilla que tenga por ahí en el libro interesante. Ok. Ah, aquí hay unas interesantes.
Voy a Voy a llevarme esta imagen y la voy a pegar aquí. ¿Ok? ¿Ven la imagen? Sí. Sí, profe. Ok, por ejemplo, ese vector A, ¿ok? Si lo representara en coordenadas polares, ¿cómo lo representaría? ¿O cómo sería? 0, 90 grados, 180 grados, 270 grados, 360 grados. Ajá. 8 metros, 270 grados. 8 metros, 270 grados. ¿Ok? Muy bien. Ese vector B, ¿cómo sería? En coordenadas polares. 15 metros, 90 grados. 15 metros, coma, 90 grados, profe. 90 grados. No, vean. Es la ¿No sería 60? 60 grados. Ajá, Muy bien. 60. Ajá, Sí, muy sí, bien. Ok. Ese vector C, ¿cómo sería en coordenadas polares? Profe, ¿por qué 60? Ok, porque recuerden que las coordenadas polares toma como origen el eje X positivo y a partir de ahí se abre hasta que encuentra el vector. Ok, si entonces todo este cuadrante son 90 grados y ya que hay un pedacito de 30 grados, ¿cuánto es esta diferencia entre 90 grados menos 30? Ujú. Profe, aún así, pues le saco lógica. Vamos a ver, de nuevo. Me lo voy a llevar por aparte. Ok, ok, aquí está mi primer cuadrante. ¿Cuánto mide ese primer cuadrante en grados? 90. 90 grados. Ok, aquí en cada cuadrante hay 90 grados. Por aquí decidieron trazar un vector que se llama B. Ok, pero tiene un ángulo formado con la vertical, que son 30 grados. La regla dice que para encontrar mi coordenada polar voy a partir del eje X positivo y me voy a abrir hasta donde está el vector. ¿Ok? Entonces, si todo ese cuadrante mide 90 grados y este pedacito mide 30 grados, ¿cuánto es este pedacito que está aquí? ¿Cuánto es? 120. No, vamos de nuevo. ¿Cuánto mide esto? ¿Cuánto mide este cuadrante, Ashley? No, lo que quiero saber es multiplicación o suma. No, es una resta. Ah, está bien. Ajá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo 90 grados. 60. Ajá, y le tengo que restar este pedacito de 30 grados. Ok, esos son 60 grados. Ok, ¿estamos claros con eso? Está bien, profe. Ok. Ahora, ok, decíamos, ¿cuánto es ese vector C en coordenadas polares? 12 metros, 205. 205. Ajá, muy bien, 12 metros, 205 grados. Muy bien, excelente. ¿Y ese vector D? ¿Cuánto es ese vector D en coordenadas polares? 10 metros, Ajá, 143. 10 metros, muy bien, 143 grados. ¿Ok? Claro lo de las coordenadas polares.
Profe, creo que eso sí voy a estar más difícil a la hora de explicar. Sí, le voy a quedar malita en eso, porque sí, sí entendí la primera cuando usted explicó, pero ya la C y la D ya no. Vamos con la C y la D. Ok, me voy a llevar la imagen. Ok, vamos con la C y la D. Ok, vamos con la D. Ashley, entonces, ¿cuánto medía este cuadrante? ¿Cuánto medía este primer cuadrante? 90, Ajá. ¿Y cuánto dice que es este pedacito de aquí? 53. Ajá, entonces si sumamos 90 y 53, ¿cuánto hay ahí? Pero usted dijo que, bueno, como es positivo, entonces es por, bueno, 143. Ajá, es que recuerde que lo que tenemos que siempre hacer es tomar este eje X como referencia y a partir de ahí buscar hasta que encontremos al vector. En este caso hemos encontrado al vector aquí y es la suma de esos 90 más estos 53 grados. Usted se está dirigiendo a lo que es positivo y negativo, ¿verdad? Me pregunto yo. No, lo que estoy haciendo únicamente es, ¿ok? ¿Cuál es la estrategia de resolución aquí? Solo me coloco en el eje X positivo, ¿verdad? Aquí sobre esto que está aquí, ¿ok? Y me abro hasta que encuentre el vector que estoy buscando en cuestión. Ok, entonces ya yo sé, por ejemplo, si esto es 90, este pedacito es 53, todo esto es 143, ¿verdad? Está bien. ¿Está claro? Sí, está bien. Ok. ¿Los demás claros con eso? Profe, Profe, solo para confirmar, perdón, ahí que interrumpí a alguien, Ajá. antes de que se me vaya la idea, ese vector C Ujú. sería 12 metros 205. 12 metros 205, ajá. Ok, ok, sí, Ok. gracias. Con gusto. ¿Alguien más iba a preguntar otra cosa? No. Ok. Hay otra forma de dar coordenadas, que son las coordenadas cartesianas, pero estas las vamos a poner en una burbuja porque no puedo hablar de las coordenadas cartesianas todavía hasta que comprendamos lo que es vector de una única componente y vector con componentes en X y en Y. ¿Ok? Entonces, esa la vamos a dejar ahí en una pequeña burbuja y en algún momento nos la vamos a traer de nuevo. ¿Ok? Y efectivamente, pues ya aquí entramos en lo que corresponde en nuestros métodos de suma vectorial. ¿Ok? Que hay un método gráfico, ¿ok? Que generalmente casi nunca lo usamos. Ahí les dejé una aplicación para que jueguen un poco con ese método gráfico. Y está el método de las componentes, ¿ok? Que es en el que más vamos a trabajar durante toda la sesión de vectores y en realidad también es el que trabajamos cuando vemos fuerzas y también es el que trabajamos cuando vemos rotación de cuerpos rígidos en física 2 y también es el que trabajamos cuando vemos potencial eléctrico y campo eléctrico en física 4 y en física 3 y entonces eso, por eso es muy importante que dominen el tema de los vectores. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos vectores que están acostados sobre un eje, sobre alguno de los ejes del plano cartesiano, decimos que ese vector solamente tiene una única componente. Por ejemplo, este vector A, ¿en cuál eje está acostado? En el X horizontal. En el X horizontal. Entonces, ese vector A solo tiene componentes en X. ¿Ok? Este vector B, ¿ok? ¿Dónde está acostado?
En En el Y, Y, profe. profe. En el Y. Entonces ese vector solo tiene componentes en el eje Y, nada más. Pero, ¿ok? Hay vectores que están en los cuadrantes, ¿ok? No están ni acostados ni en el eje Y ni en el eje X. Están ahí, en medio de un cuadrante, ¿ok? Por lo que decimos que ese vector tiene componentes tanto en X como en Y. Estas son las ecuaciones para poder calcular las componentes en X y en Y de ese vector. Siempre y cuando esto se puede usar como una ecuación matemática fija, siempre y cuando nuestro vector esté formado con el eje horizontal. ¿Ok? O sea, nuestro vector o nuestros vectores tienen que estar formados con respecto, el ángulo tiene que estar formado con respecto a ese eje. Si no está formado con respecto a ese eje, tengo dos opciones. ¿Ok? Busco el ángulo complementario o pues le doy vuelta a las funciones y digo que para encontrar y uso la función seno y para encontrar x uso la función coseno. Vamos a ver un ejemplo de toda esta información que estoy hablando porque sé que es bastante y que puede ser un poco compleja de asimilar solo con palabras. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, ¿ok? Vamos primero, esta imagen me quedó perfecta. Vamos a encontrar, por ejemplo, o vamos a ver este vector A. ¿Ese vector A es un vector de una única componente o es un vector de componentes en X y en Y? Una única. Una única componente. Entonces vamos a ver, vamos a comprobarlo matemáticamente. Vean, decía que para encontrar la magnitud de un vector en X, en- usábamos la magnitud del vector por el coseno de zeta. O sea, en este caso, la magnitud del vector, que son 8 metros. ¿Y cuánto es el ángulo aquí donde está el vector A? ¿Cuánto es el ángulo aquí del vector A? ¿Cuánto es? 270. Por el coseno de 270. ¿Eso cuánto da? Da cero. Cero. Ok, es decir, no tiene componentes en X. Lo estamos viendo ahí en la imagen. Vamos con la componente en Y del vector. Decía que para averiguar la componente en Y del vector, tomamos la magnitud del vector y lo multiplicábamos por el seno de cita. O sea, esto sería igual a 8 metros por el seno de 270 grados. ¿Ok? ¿Cuánto da eso? -8. Menos 8. Entonces vean que cuando tenemos un vector de una única componente, ¿ok? La componente de ese vector va a ser igual a la magnitud, siempre respetando el signo del eje en el que se encuentra. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí o no? Profe, ¿podría explicarme, por favor? Ajá, sí. Vean, por ejemplo, ¿cuál es la magnitud de este vector A? Ashley, aquí, la que usted ve aquí, ¿cuál es esa magnitud? Profe, Ajá, sí. perdón lo que le voy a decir. Eh, Cuando usted dice así, yo me quedo callada pues, esperando que la muchacha conteste, ¿verdad? Pero yo me llamo Kaylee, ¿verdad? Pero Disculpe, sí, disculpe, es que la sí, escuché a Ashley. Kaylin, ¿ok? este, ¿Cuál es la magnitud de ese vector? de la De la A, ajá. 8, 8. Muy bien, entonces, ¿dónde está
ubicado ese vector? ¿Está en el eje X, en el eje Y? ¿En dónde está, En Kaylin? el eje Y, en el eje Y, ¿En el eje Y, positivo o negativo? ¿Cuál de los dos? ¿cómo? Ajá, ese vector A está en el eje Y positivo o en el eje Y negativo. 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 Entonces, vean que cuando tenemos un vector que está sobre el eje, ¿ok? La componente de ese vector en ese respectivo eje va a ser igual a la magnitud de ese vector, ¿verdad? Respetando el signo de ese, eh, de ese eje en el que se encuentra. Entonces, en otras palabras, este vector A está en el eje Y negativo, la magnitud es 8, entonces, ¿ok? La componente en Y de ese vector van a ser los 8 y como está en Y negativo va a ser -8, ¿ok? ¿Estamos claros con eso? Kaylin, Está bien, gracias. ok. Ahora, vamos a ver otro ejemplo súper bueno que tenemos con esta imagen, ¿ok? Vamos a calcular ahora la componente en X y en Y de este vector C. ¿Ok? Este vector C, que nuevamente dice que la componente en X de un vector es igual a la magnitud del vector por el coseno de zeta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la magnitud de C? 12 metros. 12 metros. ¿Cuál es el coseno de zeta ahí? 25. 205. Cualquiera de las dos Sí, se opciones es suma. correcta. ¿Ok? Perfecto. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Podría ser el coseno de 25 o el coseno de 205. ¿Cuál va a ser la diferencia en la respuesta de lo que vamos a obtener? Cuando usamos estos ángulos que están ahí, ¿ok? Tenemos luego que preguntarle al cuadrante cómo es esa coordenada en X. Veamos, calculemos la magnitud aquí como esta primera opción, que son 12 metros por el coseno de 25. ¿Cuánto nos da eso? 10,88. 10,88 metros. ¿Cómo es X en este tercer cuadrante? Es negativo. Negativo. Es negativo. Ahora vamos a calcular este vector, esta componente en X con el coseno de 205. ¿Cuánto me da? Debería dar lo mismo, pero ya una vez me lo tira negativo. Exactamente. Cuando usamos las coordenadas polares, no es necesario preguntarle al cuadrante cómo es X ahí o cómo es Y ahí. Por eso les decía que cualquiera de las dos opciones es correcta. Sí, Sar, pero sí es mejor tener cuidado entonces y sumarlo de una vez, como se ajá. estaba haciendo antes. Ajá, exactamente. Por eso es muchísimo mejor siempre trabajar con las coordenadas polares porque ya de una vez me da el signo del cuadrante, no tengo que preguntarle eso y no tengo que preocuparme por el signo, porque ya automáticamente en la operación me lo da. ¿Estamos claros con eso? Y profe, perdona, en Ajá. caso, digamos, de querer utilizar el coseno de 25 grados, tendría que añadir el menos desde el principio, o sea, antes del 12. Es Ah, correcto, para que ya no me lo tire negativo. también o al final usted nada más le pregunta al cuadrante cómo es X aquí y se lo agrega en el resultado. Ah, ok, perfecto. ¿Ok? Vamos a sacar la magnitud. Vamos a sacar la magnitud de la componente, bueno, más bien la componente en Y de ese vector C, que dice que C por el seno de zeta. O sea, aquí sería Y, aquí sería entonces 12 Permite, profe. metros. Ajá. Este menos 10,88, ¿usted lo redondeó o le dio la cifra exacta? No, me imagino que me lo dieron redondeado. Está bien, gracias. ¿A usted le da otra cosa? Kaylin, el resultado le da otro valor.
Disculpe, yo creo que se puede redondear a 11 metros, pero pues no sé, porque solo dijimos 10,88, menos 10,88 metros. No, a mí me dio 10,87. Ok, sí, y el número que está a la par del 7, ¿qué es? Un 5, Y el número que está a la par del 5, ¿qué es? 6, luego un 93 y 6, después ok. 4. Entonces, en realidad, se debió haber quedado como 87. Pero no pasa nada, o sea, esas son como cuestiones decimales, no es como tan estricto aquí la cosa, ¿verdad? Como tan rígida la cosa, porque estamos teniendo como un acercamiento con los números, ¿ok? No estamos en algo como tan rígido en cuanto a cifras significativas y demás. ¿Estamos claros? Profe, le Ajá. dio negativo porque está en el cuadro negativo, ¿verdad? Ajá, en el tercer cuadrante donde X es negativo. Está bien, gracias. Con gusto. Ok, esto, regresando, recapitulando la componente en Y de ese vector C, serían 12 metros por el seno de 25 grados o 12 metros por el seno de 205 grados. Noten que siempre uso el mismo ángulo tanto en X como en Y, ¿verdad? No lo cambio, ¿ok? Sigue siendo el mismo. ¿Cuánto da ese valor? Menos 5,07. Ok, menos 5,07. Menos 5,07 metros. Respeto las unidades, eso sí, y menos 5,07 metros. ¿Ok? ¿Estamos claros con esto? Sí, profe. ¿Se recuerdan que hace unas diapositivas atrás les dije que íbamos a tener una burbuja lo de las coordenadas cartesianas? Sí, ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este vector C en coordenadas cartesianas sería menos 10,88 y como estoy usando comas, uso punto y coma para separar, menos 5,07 metros. Lo dejo afuera los metros para no repetir metros, metros, ¿verdad? ¿Ok? Esa sería la coordenada cartesiana de ese vector C, por ejemplo. ¿Estamos claros? no, podría volver a explicar. Ajá. Ok, vean que me dio un valor en X, la componente en X y un valor en Y de la componente en Y. Lo que hice fue solamente hacer X, Y, ¿verdad? Decir, bueno, mm, el valor en X, que es menos 10,88 metros, como usé coma para separar los decimales, entonces uso punto y coma para separar el eje X del eje Y. Entonces tengo menos 10,88 metros, punto y coma, menos 5,07 metros. Pongo los metros afuera del paréntesis para no repetir metros y metros en cada una de las magnitudes que están ahí. ¿Sí estamos claros? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Dudas hasta aquí? No. Bueno, como hoy hemos tenido una clase bastante intensa, con muchísima información y además no quiero dejar el tema cortado, ¿verdad? Porque no quiero empezar a Permiso. explicar una cosa y cortarla. Entonces vamos a dejar la sesión hasta acá, que ya es demasiada Permiso, información profe. por el día de hoy. Ajá, Esa, las líneas que están ahí, y digamos, las letras ajá. están adentro digamos, esas líneas, ¿cómo se llaman? Eh, esta línea de acá Sí, esas. es para representar o para hacer o dejar en constancia que estoy sacando o que estoy trabajando con la magnitud del vector C. ¿Ok? Son como un valor absoluto, pero en realidad lo que quieren decir en este contexto es que son la magnitud del vector C. Está bien, gracias. Con gusto. ¿Dudas? No. Bueno.
Por mi parte No, todo profe, claro, gracias. profe. Perfecto. Bueno, si no hay dudas, muchísimas gracias a todos por la conexión del día de hoy. Descansen, vayan, tomen agüita, hidrátense, sueñen, usen las horas de sueño necesarias, no trasnochen si no es necesario y pues compartan con sus seres queridos. Nos vemos en nuestra próxima sesión del día jueves mediante el mismo enlace y a la misma hora. Que tengan una Bueno, linda semana. hasta luego, Profe, profe. Hasta Chao, luego. Profe. profe. Gracias,